Bueno, vamos a cambiar de clima y pasamos de la historia y la investigación erudita a la fantasía, que es otra faceta de las cosas que hago. El apellido un poco difícil que acabamos de leer de la artista plástica es el de mi hija. Es el apellido de mi esposo, Beuter o Beuter. Bueno, mi hija es artista plástica que hizo sus estudios en el UNA, o Yuna, antes era el Yuna, y ahora está viviendo y trabajando en Berlín. Pero antes, bueno, hicimos las dos esta obra que se puede calificar como bestiario fantástico, por lo que van a ver, porque bueno, son seres especiales que pertenecen a un mundo de ficción, pero que a pesar de todo han sido fotografiados por un artista, que es también su creadora junto conmigo, de este mundo particular, narrado por el libro de las sin iguales y del único sin igual. Naturaleza y propiedades de la especie. Las sin iguales, su definición improbable. Son seres del viento que se posan en la tierra y que sobre ella necesitan bastón. Seres femeninos sin cara precisa y con largas cabelleras desproporcionadas de sirenas aéreas, que seguramente usan para volar, pero que aquí, en el suelo, deben pesarles como una desmesura. No se sabe de dónde vienen, y tampoco si son brujas o hadas, aunque parecen más brujas que hadas por su edad, los bastones, las mechas blancas que salen bajo los gorros, y más hadas que brujas, por las cabelleras de tul y llamas multicolores, y por su compromiso con la luz del día y con las criaturas más doradas y verdes de la tierra. Liban a las flores como colibríes, y apoyan sobre las hojas o los pétalos de carne sus patas levísimas de insectos. No se sabe dónde tienen los ojos. Quizá todo su cuerpo, casi impalpable, es un solo ojo o muchos ojos. Quizá tocan con ese cuerpo, con esos ojos, la superficie de todo lo viviente y aún de lo muerto para resucitarlo. Corren riesgos. Avanzan por cornisas peligrosas, en puntas de pie sobre desfiladeros de espinas. Llegan al final de feroces espolones de hierro, suben a rampas de metal duro y helado, y cuando están a punto de caer, vuelan expandiendo sus cabelleras de ala de mariposa. Se protegen con escudos, oblongos o redondos, pulidos como monedas de plata nueva, que se reflejan en los espejos de invierno por donde nadan, erguidas y guerreras, a paso lento, sin necesidad de patinar. Lo que tocan lo encienden, lo que dejan se enfría, pero queda una estela de calor perdurable en el lugar que pisaron con su pie sigiloso. Una de ellas tiene un bastón curvo, que se tuerce como el cuello de una serpiente mientras escucha una música encantada. Parece una góndola o una barca vikinga. Se desplaza en el aire como si trazara un surco, y mientras navega, canta, como las maderas cuando crujen, amacadas por el mar. Una niña vio esa barca varada en las rocas de Finisterre, donde termina un mundo y empieza otro, donde los muertos viven porque permanecen flotantes en las nubes de espuma que dejan las rompientes. Otros seres semejantes llegaron a buscar a la barca varada. La niña no pudo darles nombre. No eran meigas, hechiceras y curadoras. No le parecieron brullas, amigas del demonio, y tampoco fadas, de belleza irreal y diamantina. Entonces las llamó las sin iguales. Intentó persuadirlas con promesas y halagos y meterlas en uno de sus bolsillos. Pero las sin iguales desaparecieron y volaron de su mano, con barca y todo, dejándole en la palma un calor tibio como de estufa y un olor a canela. Nadie volvió a verlas en Finisterre. La niña, en cuanto pudo irse, se echó a rodar tras ellas por la tierra redonda, a pie y en aviones, en autos y en otras barcas, en patines y en motocicletas, hasta que se hizo vieja. Y aún así continúa buscándolas donde quiera que estén.
equivocaciones y lugares comunes con respecto a las sin iguales. La niña de Finisterre había sido bautizada con un nombre singular, Isolina, un viejo nombre celta, con oro y herrumbre de moneda enterrada, habitual en las tierras de Asturias y de Galicia, pero infrecuente en otras, donde la confundían con insulina, como si toda ella fuese un medicamento, y a nadie se le ocurría emparentarla con Isolda, la triste princesa de Irlanda, de la que todas las Isolinas resultan una versión diminutiva que comenzó, seguramente, el día en que algún soldado del imperio se enamoró de una Isolda. Sin embargo, Isolina, la insólita, no pudo entender que las sin iguales carecen de los hábitos achacables a las hadas o a las brujas en los relatos que de ellas se ocupan, porque no son ni una cosa ni la otra, y con ninguna criatura viviente pueden parangonarse. Las sin iguales no visitan palacios ni amadrinan princesas, como las hadas, ni se esconden en cuevas para celebrar aquelarres, como las brujas. No conceden poderes, porque ellas pueden poco en el mundo abigarrado, denso y ruidoso de los humanos. Y casi toda su capacidad de milagro la emplean solo en ser, con tanta sutileza. No son domésticas ni domesticables, no se dejan apropiar por nada ni por nadie. No se las puede convertir en mascotas. Sin embargo, llegan a vivir en casas durante años, completamente inadvertidas, alimentándose de los olores que deja en el aire la transpiración de los alimentos. De noche duermen en los costureros, tapadas con pedacitos de raso o de paño lenzi, confundiendo sus velos de tul con los retazos plegados en el fondo de las canastas. De día se escurren por entre las rendijas del mimbre, se ocultan en las borlas de las cortinas y desde ahí, cuando se aguerean los cuartos, se impulsan hacia los balcones y los jardines, en un vuelo rasante, y retornan al caer del sol, por los ventiluces o las puertas que abren los hombres y las mujeres a la vuelta de su jornada. Prefieren las casas de los suburbios, o las que están vecinas al campo y la montaña. Allí, algunas de ellas pueden renovar con facilidad sus altos forros, hechos de semillas de eucalipto. Cuando llega el verano, se asolean en las macetas. Las de Malbones son las elegidas por las iniguales de cabellera roja, que se camuflan bajo la sombra ardiente de los pétalos carmesíes. Isolina vive ahora en una ciudad de las afueras de Buenos Aires y piensa con frecuencia en el mar de Finisterre y en la barca de las iniguales que se quedó encallada durante unas horas en las rocas bravías. No ha vuelto a verlas en su larga vida viajera por campos y ciudades de naciones diversas, y desespera de hacerlo, y cree que morirá sin volver a escuchar la música encantada que hacía curvar a la barca su largo y fino cuello de dragón o serpiente. Sin embargo, las tiene ahí, a 2 pasos, hospedadas en el costurero antiguo que fue de su madre y que casi nunca reabre, porque es mujer de acción, no de costuras. La sin igual náufraga recuerda también a la niña que la levantó de la roca, magullada y exhausta, pero no sabe que Isolina guarda dentro de sí a esa otra que la tuvo en la palma de su mano, en los acantilados del fin de la tierra. La levitación de las sin iguales. Algunos atardeceres, en los jardines, ciertos humanos, particularmente observadores, han creído ver un enjambre de puntos brillantes que oscilan en la frontera delicada entre la luz y la oscuridad. No son aves, ni insectos, ni ascuas, ni cenizas iluminadas, ni fuegos de artificio, ni puntas de cigarrillos, ni bengalas encendidas, ni ánimas en pena. Dicen que son las sin iguales y que no vuelan, aunque eso está a su alcance. Se mantienen estáticas, suspendidas, a veces a varios metros del suelo y a veces también durante horas. Los especialistas en las costumbres de las sin iguales juran haber percibido una vibración constante e inaudible. Algo se perturba en el aire, como si lo movieran las hélices de un motor, el ronquido del mar cuando se despereza como el lomo de un gato, el murmullo monótono y sagrado de una letanía, de un mantra, de todos los almuecines llamando a la plegaria.
Algo más se perturba en el aire. Las puntas de los dedos del que escucha, sin oír nada. Las puntas de los pelos y de todos los vellos del cuerpo, electrizados por esa irradiación que llega de lo alto y que pone todos los seres a vibrar en divina consonancia. Los mortales que se acercan y levitan también, por unas horas o por unos segundos, nadie lo sabe, porque sus cuerpos aparecen luego tendidos y exánimes, mojados de rocío, sin memoria de cuanto ha sucedido a varios metros del suelo. Al atardecer siguiente, se acercan, mareados pero seguros, como la yegua joven que busca el olor de su madre, como el caballo viejo que vuelve a la querencia, y otean el cielo con los labios secos del que pide la lluvia, y esperan a que las iniguales aparezcan y levanten sus cuerpos hacia esa dicha, nuevamente olvidada y desconocida. Nadie ha podido explicarse todavía cómo subsisten las iniguales en un mundo tan cruel y lleno de riesgos. Han resistido a todas las especies predadoras, grandes y pequeñas. Han resistido a la especie más terrible, que es la humana. Han sobrevivido a ciudades bombardeadas, a casas comidas por el fuego, a mazmorras, a letrinas, a sótanos, a manicomios, a hospitales semiderruidos, a campos de refugiados y campos de exterminio, a trincheras, a sólidas barracas devastadas por el cólera, a naufragios, a terremotos y avalanchas de nieve, incluso al torbellino huracanado de polvo y de ceniza que sigue al hongo azul de la explosión atómica, capaz de derrumbar los edificios más altos y de hacer estallar los pulmones de los animales más grandes y más fuertes. No es que salieran indemnes. Se las ha visto con una pierna menos, como piratas o inválidos de guerra, con los tules desgarrados y en la cabeza un solo pelo de lana, y aún así, volando. Con las ropas ardidas y llagada la cara sin facciones, y aún así, volando. Mutiladas, heridas, rotas, desbuznadas como puertas que el viento desencaja y arranca, y aún así, volando. Desdeñadas, desoídas, semiaplastadas, como cucarachas que logran escurrirse a último minuto del brutal, definitivo pie humano. Arrojadas a cestos de basura, aventadas como abrojos o pelusas que se prenden en la ropa, aspiradas por máquinas de limpieza, arrastradas a gigantescos hormigueros como un fardo de briznas o ramitas. Y aún así, regenerándose, creciendo como crece la semilla bajo la tierra del incendio, vueltas a nacer y a coser, con las manos quebradas, con los retazos de los cuerpos, con los hilos del pensamiento, imposibles de borrar, inmortales e inexplicables huellas de una belleza que persiste. Buenas tardes. Bueno, vieron que a veces uno lee o le cuentan una obra o escucha una crítica de una obra y a veces la crítica es más linda que la obra misma, ¿no? Parece que uno se entusiasma y dice qué buena que está esta obra y después la lee y no era para tanto. Bueno, acá va a ser al revés. Después de esto, después de tanta belleza de imágenes y de palabras, cualquier cosa que yo pueda decir decididamente va a quedar deslucida porque es imposible alcanzar tal belleza. Antes de comenzar mi brevísimo comentario, quería agradecer a los organizadores de este congreso, que vengo siguiendo hace muchos años ya, esta invitación y esta oportunidad de presentar la obra de María Rosa Lojo. Bueno, ustedes la conocen y saben que la obra de María Rosa es vastísima. Ha escrito novelas, volúmenes de cuentos, poemas, minificción, bueno, además de toda una producción en el área de investigación literaria, artículos, libros, artículos en periódicos. Bueno, la obra de María Rosa
es realmente vastísima. Y querer hablar de ella en 10 o 15 minutos es un desafío enorme a cualquier capacidad de síntesis, ¿no? Y por supuesto no lo alcanzamos. Pero sí quería, para esta ocasión, como el tiempo es breve, dedicarle este comentario a un eje muy puntual de la obra de María Rosa, que son las dicotomías. Ella en su propia vida, iba a leer, pero me parece que no voy a hablar así. Llevo como 20 años estudiando la obra de María Rosa Lojo, con un placer inmenso. Hice mi tesis doctoral sobre su obra, así es que creo que tengo tela para rato. Les decía que hay en la obra de María Rosa Lojo una presencia bastante notoria de las dicotomías clásicas que se han registrado en la literatura argentina. Civilización y barbarie es la más conocida, pero también está el discurso o el poder femenino frente al masculino, lo propio y lo ajeno, el campo y la ciudad, es decir, una serie de dicotomías, de oposiciones bastante clásicas, y que ella retoma en su obra para discutirlas en gran medida, ¿no? Pero esas dicotomías nacen en el seno de su propia familia, porque es hija de un republicano español y de una franquista. Ella, mi mamá tal vez no, pero de una familia conservadora y bastante clerical. ¿Sí? Entonces ya en el seno mismo de su propia familia empiezan las dicotomías, y de alguna manera, creo yo, y esta es una lectura mía, ella indaga un poco no bastante, en la historia argentina, para poder de alguna manera bucear en esas dicotomías y encontrar una forma de, sin perder las raíces gallegas, poder encontrarse, o españolas, porque la madre no era gallega, españolas, sin perder esas raíces, poder encontrarse también en las raíces argentinas a través de su historia. Hay muchos tópicos para pensar la obra de María Rosa, el tema del exilio, por ejemplo, no solamente el exilio republicano, que es notorio, sino el exilio de la época de la dictadura, que bueno, después van a ir apareciendo algunas escenas de este tema, y hace muy poquitito María Rosa publicó su última novela, Todos éramos hijos, donde se toma de una manera más directa la cuestión de la dictadura militar argentina, de la última dictadura. Pero bueno, la cuestión es que en su obra, en su vasta obra, ella bucea por varios temas: la problemática de la posmodernidad, la reformulación de la historia argentina y americana, la elaboración estética de la violencia colectiva reciente y del exilio, la deconstrucción de la imagen femenina tradicional. En todas sus novelas, en todas sus obras y también en su producción investigadora, hay un afán por discutir, como les decía al comienzo, estas dicotomías clásicas. Entonces van a aparecer algunos personajes que sin duda se pueden considerar como marginales. Por ejemplo, gallegos o irlandeses. Los gallegos son como los marginales de España, los irlandeses son los marginales de la isla, y también los indígenas ranqueles, que son en Argentina también los marginales. Y además de todos estos marginales, que ya son bastantes, están mujeres, ¿no? Y en su producción novelística, de novela que se podría entender como nueva novela histórica, estos personajes que no son protagonistas de la historia con mayúsculas, del relato oficial historiográfico, sino que son personajes que están alrededor o al lado o detrás de estos personajes que cuenta la historia oficial. Es decir que no solo hay un afán de disolución de esas dicotomías o de problematización de esas dicotomías, sino que el enfoque que entiendo yo adopta María Rosa es
el de pensar todas estas cuestiones desde la óptica de un personaje marginal. Esto lo ha hecho, creo, en toda su obra, y entonces quería detenerme puntualmente en las iniguales, porque uno dice, bueno, pero esto es otra cosa diferente. Hay otra dicotomía también, que es la dicotomía entre la realidad y la magia, que aparece en otras obras anteriores, como La Pasión de los Nómades, donde Rosaura convierte al fantasma de Lucio Mansilla, o le devuelve la corporeidad con una pócima para poder hacer de nuevo el recorrido que había hecho Mansilla y que hizo María Rosa también con su familia a la tierra de los Ranqueles, ¿no? Es decir, que la magia ya estaba presente en la producción de María Rosa y se repite en otras novelas, pero aquí obviamente hay una explosión, ¿no?, de eso. Entonces, como la idea no es monopolizar yo, porque venimos a presentar la obra y venimos a escucharla a María Rosa, ¿no? Pocas veces uno puede escuchar a los escritores y hay que aprovechar. Entonces, para pensar todas estas cuestiones que les había comentado, hice dos preguntas como integradoras por una cuestión de tiempo, para que María Rosa las responda y nos quedamos con su palabra y no con la mía, ¿no? La primera de estas preguntas, yo te hago las dos y después vos contestás como te parece. La primera, cito brevemente la obra, dice: una niña vio esa barca, se refiere a la de las iniguales, varada en las rocas de Finisterre, donde termina un mundo y empieza otro, donde los muertos viven porque permanecen flotantes en las nubes de espuma que dejan las rompientes. Fin de cita. La pregunta es si podríamos decir entonces que las iniguales vienen a cuestionar dentro de tu obra varias dicotomías, pero principalmente la de los orígenes, lo propio y lo ajeno, la del límite que separa la realidad de la magia y la vida de los vivos y de los muertos, apelando a una suerte de unidad perdida pero añorada. Y la segunda pregunta que se me ocurre para integrar todos estos temas es si no será que estas marginales por excelencia, que son las iniguales, te permiten mirar el mundo desde otro lugar, sin dogmatismos ni totalizaciones de sentido. Por eso decís en el texto, y vuelvo a citar, las iniguales merecen que se escriban las iniguales merecen que se escriban sus vidas tal como se han escrito las de los próceres o las de los santos, porque sus ojos múltiples nunca miran el mundo de la misma manera y a cada parpadeo nace para ellas un planeta nuevo en el universo diferente. Bueno, como siempre, Marcela, muchas gracias por tu sagacidad y por las excelentes preguntas. Con respecto a la primera, la de las dicotomías, sí, creo que es muy acertada esa visión. Y bueno, creo que sí, las iniguales probablemente simbolicen quizá más, de manera más condensada y bueno, en imágenes justamente, ese diálogo con los muertos que para mí es la literatura. Los muertos no están muertos, están en nosotros, están en la realidad que vemos. Lo que pasa es que, bueno, están adentro. Hay un libro mío inicial de poesía que se llama Forma oculta del mundo, y creo que si algo he hecho en tantos años de escribir libros es buscar esa forma oculta del mundo. Y en ese planeta escondido dentro del planeta que pisamos, están estos habitantes extraños y cotidianos a la vez, que son las iniguales. Lo extraño y lo cotidiano, bueno, o lo familiar, es la configuración de lo siniestro para Freud, ¿no? Alguien lo observó eso. No sé si fuiste vos, justamente en la presentación de la Feria del Libro. Sí. Y es cierto, las iniguales también tienen ese costado. Pero lo que más destaca en ellas, por eso leí este texto final, es su capacidad de resistencia.
Las iniguales no conducen a la muerte, sino que más bien representan cómo se escapa de ella. Como de alguna manera entre los choques y las crueldades que forman la historia humana, ellas, desde esa perspectiva anómala, de costado, lateral, inadvertida, logran sobrevivir y logran imponer su belleza peculiar a una realidad que las más de las veces no se da cuenta de que ellas están. Y la última pregunta creo que un poco ya está contestada, me parece. Sí. Con eso. Sí, era la verdad es que decía Sí. que se merecía hablar de Sí. ellas. Sí. Esto es parte de un texto que todavía no se publicó, porque no está dentro de este libro. Este libro es el primero de una saga que todavía no está impresa, y es un experimento de la editorial Galaxia. Galaxia es una editorial española, gallega, muy importante, que primero publicó este libro en gallego. Y ahora, se ha instalado en Buenos Aires a través del sello Mar Mayor, uno de cuyos libros es este. No se pueden conseguir en librerías todavía porque no lograron finalizar con los trámites de inscripción editorial y de distribución. Si alguien quiere alguno de estos libros que están acá, que yo traje 4, se pueden comprar en forma excepcional, porque los vendería yo, pero no se pueden comprar en este momento en librerías. Esperamos que este problema esté solucionado. Y sí, así como escribí tantos libros dedicados, por ejemplo, a los próceres o quienes los acompañaron o convivieron con ellos, o a los santos, que también he escrito sobre los santos populares argentinos, las iniguales que no son nada notorias, al contrario, hay que buscarlas. Claro que merecen que se escriba sobre ellas, porque sobre estas criaturas aparentemente frágiles se sostiene el hilo de la vida. Así que, y fue una experiencia además muy hermosa poder hacerlo con mi hija. Eso le añade al libro una singularidad más, ¿no? No todos tienen ese privilegio de poder trabajar con un hijo o una hija en este caso, que además fue quien creó estos pequeños seres que son verdaderas esculturas así chiquititas, de alambre y de tela. Primero surgieron los muñequitos y después ella me pidió con bastante insistencia, porque yo estaba ocupada en muchas cosas, que les escribiera una narrativa, una especie de cosmogonía de las iniguales. Y al final lo hicimos y esperamos poder seguir con este proyecto y contar con la editorial. Y para cerrar, agradezco una vez más a Juana Arancibia, fundadora del Instituto Literario y Cultural Hispánico, hace tantos años ya, y le agradezco por el lugar que siempre tuve en esta institución tan hospitalaria, por el soporte que ella significó para mí, el sostén intelectual y afectivo, y me alegra muchísimo poder seguir viniendo a estas nuevas ediciones de un congreso que ya es histórico. Así que nada, vengo a tratar de devolver un poco de lo que me dieron. Y gracias a todos ustedes por estar acá escuchando, y a Marcela muy en particular por haberme dedicado tanto tiempo de su talento y de su esfuerzo. Un placer.